corazón valiente que no teme a lo que siente. ¿Pero cómo que nos van a detener? ¿Cuál es la razón? Pensé que venían a darnos la bienvenida. Mire, yo soy el oficial Gustavo Ponte, policía de Los Ángeles. Yo le voy a explicar. Ya van a tener tiempo de explicar todo. Ah, bueno, pero entonces... ¿podemos? Todos ustedes están involucrados en una causa por narcotráfico. No, Willy, tú no te puedes ir. Tú no te puedes ir. Lo pensé mucho y es la mejor decisión que pude tomar. Por ti, por mí y por los niños. No, los niños te necesitan y yo te necesito, mi amor. Ya te lo dije, Sammy. Yo no me voy a olvidar de lo que pasó. Y no voy a seguir adelante como si nada. Y tampoco me voy a quedar. Verte así como me estás mirando, me hace daño. Willy, no te vas a ir a ninguna parte. Yo te amo y yo no puedo vivir sin ti. Por favor, tú sabes que yo siempre te amé. Eres el único hombre que quiero, Willy, por favor. Me vas a matar si te vas. No me hagas esto, te lo pido. No me hagas esto, Willy, no me lo hagas. No lo hagas más difícil, Sammy. Ya no me quieres. Más que a mi vida. Pero algo aquí adentro se rompió y lo único que deseo en este momento es irme, Sammy. Y Arturo se va conmigo. No, Arturo es mío. ¿Tú no cuidas a tus hijos y ahora vas a cuidar un perro? Por favor. ¡Arturo, vámonos! Apenas llegas, ¿la llamas a ella? Hay dos mujeres. Una es la paz, la otra la tempestad. Una es la claridad, la otra es la confusión. Uno es blanco, la otra es rojo. Una es el amor puro, que me va a llenar de vida. Otra es la pasión prohibida, que me va a llevar a la muerte. Yo elijo. ¿En qué piensas que no dices nada? En las decisiones. En lo difícil que es a veces no poder cambiar de piel y ser siempre uno, con todo lo que eso implica. Llévenselos. Chaparra, todo va a estar bien. Cuida a Alma. Cuídala. Me voy a casa de Sam. Está bien, lo entiendo. ¿Sabes qué? No puedo creer que esto esté pasando. Que después de todo lo que vivimos, nuestra relación termine así, Juan Marcos. Perdóname. ¡Ya deja de pedirme perdón! ¡No te voy a perdonar! Acabas de decirme que estás enamorado de otra mujer. Que yo entiendo que eso pueda pasar. Pero lo que no puedo entender nunca es por qué no me lo dijiste antes. ¿Por qué esperaste a que llegara el día de nuestro matrimonio? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenías de humillarme? ¡De herirme de esa manera! ¿Y sabes qué? Ojalá que estés muy feliz con ella, Juan Marcos. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Tú no entiendes, Ringo, no entiendes. Si alguien va a matar a Juan Marcos, esa voy a ser yo. Usted ya tuvo muchas oportunidades y no fue capaz de hacerlo. Ahora es distinto, está enfermo. ¡Por eso mismo! Por lo mismo y tanto. ¿Por qué no lo deja morir como una persona normal en una clínica? ¿Por qué se tiene que poner así? ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir que su muerte sea normal, como la de cualquier otra persona. Él se merece algo especial. Si quieres venir conmigo, está bien. Especial. Usted sabe que en Estados Unidos las cosas son diferentes, ¿no? Allá no va a tener pueblito que la acompañe y que la libere. Que liberen a doña Victoria. Usted lo sabe. Sí, lo sé. Pero tengo que cerrar mi historia con Juan Marcos Arroyo. Y lo voy a hacer yo.
Perfecto. Yo la acompaño. Pero antes de eso tengo que hablar con Jesús. ¿En serio, Ringo? Todo se lo tienes que decir a él. Sí, todo. Y yo de usted, cualquier cosa que vaya a hacer, se la comento también a Jesús. Por su bien. El té que te calma. Te va a ayudar a relajarte. No estoy nervioso. Pues no parece. Déjame seguir en la agencia. Me gustó trabajar. Me siento como en una película. Es un mundo tan distinto. Mucho cuidado, porque si lo que te gusta es Willy del Castillo, te advierto que ese hombre está profundamente enamorado de su esposa. No quiero que sufras. Ella está enamorada de él. Yo no quiero que sufras y, sin embargo... Yo puedo sufrir, tú no. No quiero. No quiero. Descansa. Estoy desesperada, Nora. Yo te juro que no le fui infiel. Yo nunca lo engañé, todo fue un malentendido. Pero, mi amor, yo te creo. Sí, tú sí, pero él no. Willy está convencido de que yo tuve un romance con el doctor. ¿Qué? ¿Cómo así que mi papá cree que estás con otro? ¿Qué pasó, mamá? Hijo, yo no quería que supieras esto. Bueno, pues yo quiero saber. ¿Estás con otro o no? Mira, Nicolás, nunca más en tu vida me vuelvas a preguntar una cosa así. En tu vida. Adelante. ¿Qué pasa, Willy? Me fui de la casa. ¿Me permites quedarme un tiempo aquí? Claro que sí. Siéntate. Dejé a Arturo en el carro y después lo subo. ¿Te parece? Sí. No te preocupes, gracias. Supongo que tú no estás mejor que yo, pero... La verdad, yo no entiendo lo que hiciste. ¿Por qué no te casaste con Ángela, Juan Marcos? Porque estoy condenado a muerte, Willy. Estoy muriendo. No doy más, hermana. Yo tampoco. Willy se fue de la casa. Nos dejó. ¿Estás hablando en serio? Sí. Está convencido que lo engañé. Él no confía en mí. Yo no sé, Angie, todo se empezó a complicar de un momento a otro y ya no supe qué hacer. Estamos solas, mi Sara. Solas no. Tenemos a nuestros hijos. Hasta se llevó a Arturo. Ay, cuando pasó esto yo estaba hablando con el doctor Montoya. Hola. ¿Cómo? ¿Quién? Miguel. Fabiola, llegaron todos. Ay, Dios mío, al fin. Quiero ver a mi hermano, a Gustavo, a Alma, a Fabiola. No, Angie. Están todos presos por narcotráfico. Oigan, pero tienen que dejarnos hablar. Sugiero que hable lo menos posible.
No vaya a ser que se compliquen. No, esperen. Es que, de verdad, nosotros no somos narcotraficantes. No lo somos. Esperen. Oigan, esperen. De verdad no somos narcotraficantes. ¿Me pueden explicar qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué no estamos en la casa dándonos un buen baño, comiendo hamburguesa con papas fritas? Claro, es que teníamos tanta prisa por salir de allá que no pensamos en nada. ¡Tú eres el policía! Esto es horrible, Clara. Esto es el infierno. ¿Dónde está mi hija? Fabiola, por Dios, tu hija las tienen las personas del servicio social. Además, tenemos que ser positivos. Cuando les expliquemos cómo llegamos a ese lugar, todo se va a aclarar. A mí me parece que es lógico lo que nos está pasando. ¿Lógico? Sí, ponte a pensar. Estuvimos mucho tiempo con esa gente en la selva. Son los matamoros, narcotraficantes. Seguramente piensan que somos parte de esa organización. Tú le vas a decir que te secuestraron, yo voy a decir lo mismo y ellos van a explicar que estaban en ese lugar para tratar de liberarnos y ya, por Dios, cálmate. Al menos acá no tenemos dudas. No es gente del verdugo ni de los matamoros. Estamos dentro de la ley, ¿no? Pero nosotros estuvimos fuera de la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos van a dar cadena perpetua? Eres muy ingenua, Clara. ¿Qué voy a explicar? Legalmente, Alma es hija del verdugo, de Javier del Toro, mi marido. Perdón. Perdón. Estaba durmiendo y... Perdón. Tranquilo. Soy yo. Estaría más tranquilo si te fueras. ¿No me escuchaste? Sí. Pero no me quiero ir. Tú no quieres que yo sufra. Pero mi mayor sufrimiento es no ser tuya. Acepto todo. Acepto compartirte con otras mujeres en silencio. Sé que no voy a ser la única. Sé que no soy la que más quieres o la que más deseas, pero déjame estar contigo. Por favor. No. Sal de este cuarto, Lady. Yo soy un hombre. No juegues con fuego. Y yo soy una mujer que lo que más quiere es sentir tu calor. No me hagas esto. No me digas que no. Júrame que no vas a sufrir. Lo juro. Júrame que esto es lo que deseas. Lo juro. Te voy a hacer el amor. Te lo voy a hacer suave, despacio, dulce. Tan dulce como lo eres tú. Mi lady. Soy el inspector Lago. Estoy a cargo de los interrogatorios, junto a mi compañero, el inspector Gavidia.
Soy el inspector Gavidia y estoy a cargo de los interrogatorios junto con el inspector Lagos. Fabiola Arroyo confesó todo. Ya sabemos que usted se convirtió en el líder de la organización Matamoros. Miguel Valdés ya confesó. Ya sabemos que usted es la mujer del verdugo. Así que lo mejor es que nos cuente todo lo que sabe de esa gente. Si no quiere pasar el resto de sus días en la cárcel. Acaba de llegar Samantha. ¿Ya? Perdón, no entendí si podía pasar o no. Por favor, siga. Bienvenida. Gracias. Ayer no le contesté porque estaba con un problema personal. Pero sí quiero seguir siendo su guardaespaldas. Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente, poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor, un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.